Bien, hoy día vamos a tratar sobre la filosofía en el Perú. ¿Ya? Buenas tardes, sí, buenas tardes con todos. Ujú, ujú. Buenas tardes. Cuando tratamos sobre la filosofía en el Perú, lo correcto no es decir filosofía peruana, sino filosofía en el Perú. Y luego vamos a entender por qué. Vamos a ir explicando por qué se dice así. Pues preferible decir filosofía en el Perú y no filosofía peruana. Hay temas centrales. Hay tres temas fundamentales en relación a la filosofía en el Perú. ¿Y cuáles son esos temas centrales que se discuten cuando hablamos de la filosofía en el Perú? Uno, sobre si existió o no filosofía antes de la invasión española. O sea, si los peruanos antiguos, los amautas, ¿no? Los sabios que eran del periodo incaico, pues, filosofaban o no. Si su pensar de ellos merece ser denominado filosófico. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, ¿no? Hay una controversia, ¿no? El segundo tema de discusión filosófica en el Perú es sobre las las etapas del desarrollo de la historia de la filosofía en el Perú. ¿Cuáles son las etapas? Quien mejor ha investigado sobre las etapas y quien lo ha propuesto es Augusto Salazar Bondi. Para Augusto Salazar Bondi, básicamente existen 6 etapas del desarrollo de la filosofía en el Perú. Y no solamente en el Perú, sino Latinoamérica. Lo mismo que ha pasado el Perú, ha pasado toda la filosofía realizada en Latinoamérica. Entonces, cada etapa o periodo debe tener, pues, características, temas de discusión, ¿no? El tercer tema de discusión, de debate, es sobre la autenticidad de la filosofía en Latinoamérica. Es decir, si la filosofía que se está desarrollando en Latinoamérica, como el Perú, México, Argentina, Colombia, son filosofías propias de Latinoamérica o son filosofías importadas. Entonces son tres temas. Si existió o no filosofía antes de la invasión española, las etapas de la filosofía en el Perú y sobre la autenticidad de la filosofía en Latinoamérica. La primera pregunta que está apareciendo corresponde a las etapas o periodos de la filosofía en el Perú, propuesto por Augusto Salazar Bondi. Salazar Bondi dice que la filosofía en el Perú ha pasado por 6 etapas.
6 etapas. La primera etapa es la escolástica. Sigue la ilustración, el romanticismo, positivismo, espiritualismo y movimientos sociales. ¿Ya? Escolástica, ilustración, romanticismo, positivismo, espiritualismo y movimientos sociales. En cada periodo se han tratado sobre diversos temas, se han discutido sobre diversos temas. Entonces, en esta pregunta dice, pese a que el periodo escolástico de la filosofía en el Perú y Latinoamérica tuvo como característica el dogmatismo y el principio de autoridad, se entabló un debate filosófico bastante complejo e interesante acerca de qué, ¿no? Acerca de qué se discutió durante el primer periodo de la filosofía en el Perú, que Augusto Salazar Boni lo ha llamado periodo escolástico. Entonces, el deseo de poder y la fe en Dios, la bondad del indio y su humanidad, la justicia y la fe del indio, la humanidad del indio y la guerra justa. ¿Cuál es la respuesta? La D, ¿no? La D. Es reconocida la discusión que hubo entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Y eso ustedes lo conocen bien por su curso de historia. Ahí se discutió especialmente sobre la forma cómo debe ser tratado el indígena. El indio, decían, ¿no? En ese tiempo, ¿no? El indio. También Salazar Bond dice humanidad del indio, pero ahora se dice indígena, ¿no? Profesor, la controversia de Valladolid, así es, Henry, muy bien, eso es, a eso se refiere. Si los indígenas merecían ser tratados como humanos o como qué, si se reconocía su humanidad o no, porque si no se reconocía su humanidad, ellos, los españoles, tenían todo el derecho a someterlos como animales. ¿Sí? Ahora, igual, si eran humanos, ellos debían de someterse al dominio español. Si no se dejan someter, no le quería otra cosa más entrar en guerra. Que la guerra se justificaría porque ellos no se dejan dominar. Por eso hablan de la guerra justa, pues, ¿no? Pero no sé, pues, qué guerra será justa. Algo gracioso, ¿no? Que una guerra sea justa. Sí, ¿qué guerra es justa? Entonces, esta discusión se dio durante el periodo escolástico. Y algo que podemos añadir a este periodo es que durante ese periodo, que se da aproximadamente entre el siglo XVI y XVII, no vamos a decir 17, siglo XVIII,
Se dieron algunas cosas también importantes, por ejemplo, creo que es importante, que es en este periodo que se va a fundar San Marcos, porque el periodo escolástico es desde el siglo XVI, pues, ¿no? Y se acentúa al siglo XVII y una parte del siglo XVIII. Se funda San Marcos. Y la primera facultad de San Marcos, ¿cuál fue? A ver, ¿quién sabe? La primera facultad, la primera escuela, si quieres. ¿Cuál fue? Profe, fue el 12 de mayo del año 1551. Excelente, ya. Pero ¿cuál fue la primera facultad que se fundó? ¿Fue la Facultad de Medicina? Sí era escolástica, mira, escolástica. Esa escolástica superada, desechada de Europa, se va a implantar aquí. De ahí que dice que somos un poco tardíos, porque siempre lo que está superado en otro lugar, recién aquí lo implantamos como moderno. El uso de las cámaras de seguridad que nosotros ahora tenemos y que suponemos que son modernos, eso ya no se utiliza, ya no se utiliza en otros países ya, porque es todo vía satelital. ¿Cuál cámaras? No, no, no. En cambio nosotros decimos, no, hay que instalar cámaras por todas partes, ese es lo moderno. Fuera, eso no es moderno. Sus cámaras que ya no los pueden vender, nos venden y todavía a un precio exagerado. ¿Mm? Entonces, hay que tener la mente más amplia. ¿Sí? Teología, claro, teología, pues es eso. Necesitaban formar sacerdotes para cristianizar, para cristianizar, para enseñar de que hay un Dios, entre comillas, hay un Dios. Pues, ¿no? Así, pues sí o no. Y ahí, claro, ahí aparece ya medicina también, pues, ¿no? Ya luego de la escolástica tenemos la ilustración. La ilustración es una etapa, un periodo, donde se busca la independencia del Perú. Se busca la independencia. Ahí tenemos, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Que escribió una carta famosa, ¿no? Carta a los españoles americanos, ¿no? Llamando a todos luchar por la independencia. Así llama a todos, a los argentinos también, por ejemplo, que luchen todos por la independencia. Los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, los bolivianos, los llamados chilenos, todos buscamos la independencia, tenemos que liberarnos, debemos dejar de ser colonia. Entonces, durante ese tiempo de la ilustración, se impulsa la emancipación y se cuestiona a la escolástica. Esas enseñanzas que se daban en San Marcos, se enseñaba las ideas de San Agustín, de Santo Tomás, ¿sí? Especialmente Tomás, porque es escolástica, porque ustedes saben que en Europa el máximo exponente de la escolástica fue Tomás de Aquino, no fue San Anselmo, no fue Guillermo de Ockham, sino Tomás, y Tomás fue aristotélico. Entonces la enseñanza religiosa de Tomás se va a implantar en nuestro país y la universidad abanderada para formar teólogos, San Marcos, pues, ¿no? Donde funcionaba teología, hoy funciona matemática pura. ¿Qué tal cambio, no? ¿Qué tal cambio? Pues cuando hablamos ya de la ilustración, no sé si por acá hay alguna pregunta de la ilustración. Bueno,
Pero estamos aquí, por favor, acá. La ilustración, a esto me refiero, la ilustración. La ilustración es siglo XVIII, siglo XIX, pues, ¿no? En ese tiempo también se vuelve importante porque llega la expedición von Humboldt. Además, se llega a conocer los escritos de Adam Smith, o sea, aparece el padre de la economía, ¿sí o no? Es un tiempo donde se llega a conocer las ideas de René Descartes. O sea, las obras de René Descartes que estaban en francés, que estaban en latín, se traducen al español, por lo tanto llegamos a conocer. Llegamos a conocer las obras de John Locke, un empirista importante, pero no conocemos a Kant porque es otra lengua, pues, porque nos estaban dominando los españoles, pues, ¿no? Entonces, no tenían la necesidad de traducir la obra de Kant, la obra alemana, en español no era necesario. Entonces, un tiempo donde, por ejemplo, aparece, ahí estaba, pues, ¿no? El gran médico, ¿no? Hipólito Unanue, ¿no? Que lo llevaban el bacon peruano, ¿no? Así. Entonces, este proceso finalmente llevó a la emancipación, pues. Y luego vendrá el otro periodo, acá la R, ¿no? De romanticismo. Cuando habíamos logrado la independencia de nuestro país, surgió un debate entre los llamados conservadores y liberales. Sí, seguramente recuerdas esa historia. Se dio un enfrentamiento político, esa es filosofía política, entre los conservadores y liberales. Eso sucede en el siglo XIX. ¿Ya? Entonces se le conoce así como la lucha, ¿no? La lucha entre los liberales y conservadores. El siguiente periodo, el positivismo, es un periodo donde aparecen los grandes críticos sobre las consecuencias de la Guerra del Pacífico. Habíamos sido derrotados por los vecinos del sur. Estábamos en una condición desastrosa. Entonces ahí sale como el ensayista Manuel González Prada y nos dicen, pero si nosotros tenemos mejores riquezas, si hasta de extensión somos mucho más grandes, ¿por qué el vecino del sur nos ha derrotado? Es un ensayista. Entonces, como dice Henry, él escribió un discurso, el discurso en el Politeama. En ese discurso, González Prada invita a los jóvenes a acudir a la ciencia, que habríamos perdido la guerra por no desarrollar ciencia. Entonces habría llegado el momento donde deberíamos desarrollar la ciencia y solo así hasta podríamos recuperar nuestra pérdida. Y muchos jóvenes se vuelven entusiastas, sí, vamos a recuperar. Hay que hacer ciencia. Muchos quieren hacer ciencia, pues, ¿no? Como por ejemplo Daniel Alcides Carrión, su famoso sacrificio, ¿no? Autosacrificio en la investigación de la verruga. Entonces el positivista piensa que la ciencia puede solucionar los problemas, ¿no? Como hoy, por ejemplo, somos positivistas un poco, porque pensamos que la vacuna va a solucionar el problema y así, al estar todos vacunados, vamos a retornar a la vida que teníamos un poco antes.
Se confía en la ciencia, es ser positivista, que la ciencia soluciona los problemas. No plenamente, pero un porcentaje elevado de problemas. Por una parte, la ciencia es buena, pues, pero a veces la ciencia es mala. Porque, por ejemplo, hoy en día la ciencia se ha vuelto una ciencia demasiado pragmática, utilitaria, mercantilista. Todo lo ve en comercio. ¿No? Eso es. O sea, los estados invierten ¿para qué? Invierten para hacer negocio, pues, con los resultados de la ciencia. Se ha invertido tanto en los laboratorios, han pagado tanto, 5 millones a un científico, que ha integrado para descubrir la vacuna Pfizer. Pero ese es uno por uno, cada uno recibe 5 millones de dólares. Pero no solamente recibe los 5 millones, sino también tiene derecho a las regalías. Por lo tanto, ese científico ya es millonario, pues, ¿no? Tanto que ha vendido Pfizer para tantos países. Pero recuerda que no es uno, pues el equipo de Pfizer, ¿cómo va a ser uno? Son miles de científicos. Profe, o sea que la Pfizer ha utilizado como 5.000 millones de dólares para las vacunas. Así es, pues pagando al científico nada más. Al científico, más de 5.000 millones de dólares. Porque no solamente 5 millones le ha pagado al que era jefe del equipo de investigación. Ese no va a recibir 5 millones, esos 5 millones un día gana. Ese tiene otro precio, ¿sí o no? Científico, por eso ustedes quieren ser científicos, ¿no? Ustedes quieren ser científicos, ¿sí o no? ¿No? Entonces, claro, me dice, profe, ahora el negocio futuro es la ciencia. Por supuesto, pues la ciencia es. O sea, el conocimiento, porque estamos en la sociedad del conocimiento. Por ejemplo, ve, ¿acaso yo no vendo conocimientos? Yo soy vendedor de conocimientos. Antes vendía manzanita acaramelada en la playa, vendía helados en la playa, vendía caramelitos de limón en los buses de transporte público. Cuando estaba en la universidad vendía mis separatas, mis resúmenes de las clases de los profesores. Pues igual era conocimiento. Ahora vendo conocimiento. Por eso la Trilce me contrata y yo vendo conocimiento. Soy vendedor de conocimiento. ¿Ve? Entonces el abogado también vende sus conocimientos porque él sabe leyes y por eso le pagan, ¿sí o no? Entonces con sus conocimientos él trabaja. El ingeniero también vende conocimientos. Los profesionales somos vendedores de conocimiento. Solo que algunos venden, pero demasiado y abusivo ya, pues. Por ejemplo, algunos inventan una bacteria que afecta a un conjunto de ganados vacunos, pero ellos encuentran cómo controlar esa infección generada por las bacterias. Entonces, a propósito, ¿qué hacen? Lo contamina pues a los animales. Después te decía, mira, aquí está la solución, yo te vendo. Ese es el maldito científico, pero. ¿Mm? Es el maldito, es el que genera, por ejemplo, plagas, ¿no? Plagas, lo genera, pues, porque él puede, pues, no puede. Es el biólogo, pues, ¿ya? Genera la plaga, ¿no? Dices, mira, acá tienes tu sembrío de mandarina, tu sembrío de durazno, tu sembrío de uvas, mira las plagas. ¿Y quién lo ha dejado ahí? Es el científico maldito, pues. Pero dice, yo tengo la solución. Claro, porque él ya sabe cuál es la solución, cómo controlar eso. Entonces vende, pues hace su negocio, esos son los malditos, pues. Entonces hay que despertar, hay que abrir los ojazos, pues, ¿no? No todo es así de que la plaga de la no, que la naturaleza, y esos son cuentitos pues de 50 céntimos, ¿no? Sí. Entonces los positivistas, estábamos por esta parte, ¿ve? Pues los positivistas creen que la ciencia puede solucionar el problema.
creían como González Prada, como Manuel Vicente Villarán. La educación, dice Manuel Vicente Villarán. Pero llegó el espiritualismo, que creían en el arte, la estética, la metafísica, la malograron todo. Es que los espiritualistas son religiosos, pues, ¿sabes? Los religiosos no dejan avanzar mucho la ciencia. ¿Sí? Y luego otra vez hubo problemas políticos, bueno, movimientos sociales, es el tiempo donde aparece el APRA. APRA quiere decir, ¿qué quiere decir APRA? Si recuerdas, ¿no? Todos recuerdan que es APRA. Alianza Popular Revolucionaria Americana, o sea, aparece Víctor Raúl Ayala-Torre, funde el APRA. También se implanta el marxismo en el Perú. A ver, ¿quién implantó el marxismo en el Perú? ¿Quién fue el máximo marxista en el Perú? El Amauta lo han llamado, ¿no? Claro. José Carlos, ¿no? Ese nombre, José Carlos. Mi tocayo todavía José, como yo, pero no soy marxista. José Carlos Mariátegui, ¿no? Claro, es el tiempo de la discusión grande que hubo entre Víctor Raúl Ayala Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no? Víctor Raúl también era marxista siendo joven, pero lo dejó pues porque pensaba que con el APRA, con su teoría del espacio-tiempo histórico, superaría las ideas marxistas, superaría las ideas científicas como de Albert Einstein y todo eso, ¿no? Pero no tuvo éxito, pues, no tuvo éxito. Bueno, este es un poco es un comentario sobre las etapas o periodos de la filosofía en el Perú. A ver, entonces, vamos a... eh, Luis Sánchez Cerro lo quería mucho. Lo quería matar, ¿será? Lo querías, lo querías terminar, ¿será? A ver, pregunta 2. Dice lo siguiente. David y José conversan un día, después de su clase de historia, acerca de las razones por las que el Perú, pese a todos sus recursos naturales, no han logrado aún ser un, no ha logrado aún ser un país desarrollado ni social ni económicamente. Después de conversar por casi 2 horas, llega a la conclusión de que el Perú nunca progresará si el Estado no invierte en el desarrollo científico, ya que según sus conclusiones, ningún país rico ha llegado a hacerlo sin desarrollar su industria y tecnología. Podemos decir que la perspectiva que comparten David y José acerca de los problemas del país corresponden con el periodo de la filosofía en el Perú. La respuesta es positivista, claro, es positivista. La ciencia, pues, porque les dije que en el periodo del llamado positivista se discutió sobre la ciencia. Muy bien. Nos falta tecnología, me dicen, profe. No, sí, claro, no nos falta. Pero no apoyan, pues, aquí en el Perú el Estado, el gobierno está más interesado en sus beneficios, ¿no? Pedro Castillo no puede gobernar porque no ha sido un verdadero líder, ¿no? No es un verdadero líder, le falta Callejón. A pesar que tiene Callejón como profesor, como líder de sindicato de profesores, le falta, pues, ¿no? Le falta ser más astuto. A veces hay que ceder, pues, ¿no? No todo lo que uno quiere hacer en la política se puede, esa es una ley, ¿ya? No todo lo que uno quiere hacer en la política se puede. A veces tienes que ceder cosas malas si quieres avanzar.
y poco a poco vas creciendo y haces algo. A ver, dice, profe, nombramiento para los profesores, dice, nombramiento, es cierto, ya es por ley, cada 2 años tiene que ver concurso público. ¿No? Por ley, la ley de la carrera magisterial, la ley general de la educación dice que cada 2 años tiene que ver concurso público docente, tiene que nombrarse docente. El día de mañana va a haber concurso de nombramiento, ese es por ley. No es que a Pedro Castillo, al ministro de Educación, se le ocurre, no. No es así. En cambio, los que son opositores al gobierno dicen, ya ves, nombramientos para nombrar a sus amigos. Son una tira de tarados que no conocen de ley y hacen comentarios tristes. Así es. Bien, vamos siguiendo, vamos avanzando. Disculpen el término que he utilizado, pero a veces me revienta, pero no, me revienta, ¿no? Porque hay gente que comenta cosas que no sabe y creen que son los que en realidad saben, ¿no? Así, congresistas, dice que son especialistas. Se hacen llamar especialistas cuando en verdad no tienen ese conocimiento, ¿no? Tenemos aquí una lectura, es de José Carlos Mariátegui. Y José Carlos Mariátegui, vean cómo escribe si no han leído sus 7 ensayos al menos, porque esa es la obra básica, ¿no? Dice lo siguiente: el problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro tiempo si no es considerado como un problema económico y como un problema social. El error de muchos reformadores ha estado en su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza. Y han pretendido modificar esta, o sea, la enseñanza, sin conocer las leyes de aquella. O sea, han pretendido modificar la enseñanza sin conocer las leyes de la economía, porque ambos están juntos, pues. Porque se pretende, dice, voy a enseñar tal cosa, hey, pero si quieres enseñar esa cosa, ¿para qué le va a servir también a ese estudiante, pues, no? O las puras le enseñan lo que no sirve. ¿Mm? Por ende, no han acertado a reformar nada, sino en la medida que los menospreciados o simplemente ignoradas leyes económicas sociales les ha consentido. El debate entre clásicos y modernos de la enseñanza no ha estado menos regido por el ritmo del desarrollo capitalista que el debate entre conservadores y liberales en la política. Los programas y los sistemas de educación pública en la edad que ahora declina han dependido de los intereses de la economía burguesa. La orientación realista o moderna ha sido impuesta ante todo por las necesidades del industrialismo. No en balde el industrialismo es el fenómeno peculiar y sustantivo de esta civilización que domina por sus consecuencias, reclama de la escuela más técnicos que ideólogos y más ingenieros que rétores. O sea, algo práctico, ¿no? A ver, entonces dice, la superación de la problemática educativa se hará como resultado de la superación de la problemática económica. Puede ser, ¿no es cierto? Claro, esto hasta ahí va, ¿no? Profesor, buenas tardes, disculpe. Hola, Johan, dígame. Disculpe, profe, lo que pasa es que varios alumnos me están escribiendo al correo y al grupo y me están pidiendo cuál es el enlace para poder llenar sus datos, que bueno, ya les mandé, pero igual lo estoy rebotando ahorita en el chat del Meet. Disculpe, profe, más bien, solamente le estoy rebotando para que lo vean nada más. Gracias, profesor. Ya, ok. Que no se vayan a ir nomás a llenar todos sus datos y me dejan acá triste, desamparado. Ya, bueno. Gracias, profe. Entonces la primera sería como correcta. Definición de conceptos pedagógicos, definir la idea no es, no dice eso.
Dilucidación de los debates políticos, reformas de métodos idealistas. La respuesta es avión, ¿no? Claro. Una consecuencia dentro del ámbito educativo, producto del desarrollo industrial en las sociedades modernas, radica en qué? El impulso hacia la feudalización, la defensa de programas conservadores, la generación de profesionales técnicos, el interés hacia asuntos pedagógicos. ¿Cuál marcas? ¿Cuál marcas? Vamos, vamos. Pero estamos ya en la pregunta número 4. No digo que ya se fueron a llenar sus datos. No es feudalización, pues, ¿no? Casita, claro. Es técnico. Estamos técnicos. 5. Los problemas de la humanidad del indio y la guerra justa fueron desarrollados preferentemente por la filosofía latinoamericana. ¿En qué periodo? Esto creo que sí todos pueden responder inmediatamente porque se parece mucho a la pregunta inicial. Escolástico, claro, escolástico. Pregunta 6. ¿Cuál es el pensamiento que corresponde con el ideal de la independencia política? O sea, ¿en qué periodo de la historia de la filosofía en el Perú se buscó la independencia, la separación del dominio español? Muy bien, sería la B, ¿no? Ilustración. 7. La tradición filosófica predominante señala que la filosofía en el Perú se inicia con la llegada de quiénes. O sea, ¿cuándo se inicia la filosofía según los filósofos tradicionales? Con la llegada de los incas, los ingleses, norteamericanos, no, pues eso ¿cómo va? No tiene sentido estas alternativas. La respuesta es con los españoles, ¿no? Se dice que los españoles han importado la filosofía escolástica, ¿no? Eso es lo que llegó aquí. Pero otros dicen, no, eso es falso, porque antes de la invasión española ya los amautas filosofaban. Por ejemplo, cuando dividieron el mundo en tres, el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Urku o Urim Pacha. Esa es una cosmovisión que ellos tenían. Una cosmovisión que se parece a la de Platón, porque Platón hablaba de un mundo de las ideas y un mundo sensible. 8. La reflexión acerca de la emancipación política caracteriza el periodo de la filosofía latinoamericana denominada ¿qué? Creo que esta pregunta se parece a la pregunta que hemos resuelto, así que rápidamente marcamos la alternativa correcta, es besito. Pregunta 9. Indicar un pensador ilustrado. Hay que indicar un pensador ilustrado. Dicen. Peruano, debe ser peruano. Bartolomé Las Casas, no pasa nada. Bartolomé Herrera, no pasa, dice peruano. El ilustrado, Hipólito Unanue, claro, el médico Hipólito Unanue, famoso. Pregunta 10. Profe, ¿así también vienen las preguntas directas? Sí, hay preguntas directas. Como también hay preguntas, así como hemos respondido en la pregunta, para la pregunta número 2 y para las preguntas 3 y 4 en base a la lectura de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y ahora va a venir otra pregunta también amplia, ¿no? En base a una lectura. 10. Caracteriza al periodo de la Ilustración. ¿Qué es lo que caracteriza al periodo de la Ilustración?
Durante la Ilustración se cuestionó a la escolástica, ¿sí o no? Claro, se cuestionó que se siga impartiendo en San Marcos enseñanzas de teología. Se impulsó que se aperturen más facultades para la formación de científicos, ¿no? De otras áreas, ¿no? Que no sean teólogos. Durante la Ilustración se cuestionó, se criticó el orden colonial, claro, por eso que se buscó la liberación, ¿sí o no? Entonces ya se dieron cuenta que la alternativa correcta es la de dedito. Dedito. 11. No veo la gloria ni el propósito de desnaturalizar el carácter de los pueblos, su genio personal, para imponerle la identificación de un modelo extraño, al que ellos sacrifiquen la originalidad irreemplazable de su espíritu, ni en la creencia ingenua de que eso puede obtenerse alguna vez por procedimientos técnicos artificiales o improvisados de imitación. Es una crítica, ¿no? Una crítica muy buena. ¿Qué interpretación es congruente con el argumento? Es que al inicio dice, no veo la gloria, el éxito, todas esas cosas, ni el propósito de desnaturalizar. No veo por qué debemos desnaturalizar a estos pueblos para imponerle una identificación, un modelo extraño, ¿no? Es como que este pueblo cree en la tierra, ¿no? Su Pachamama, cree que en la luna, ¿no? Su quilla, cree en el Inti, pero ya porque siga creyendo, ¿por qué yo tengo que estar implantándole cristianismo, catolicismo? ¿Mm? Lo desnaturalizamos, profe, pero mejor es cristianismo y catolicismo, eso es lo que nos han enseñado, no te pases, ¿no? Porque si estaríamos en el Medio Oriente, seríamos islámicos, ¿eh? Y dirías que el Corán es mejor que la Biblia, dirías. Así que ya razonando, por favor, razonando, esta gente sanmarquina tiene que razonar, si no razona, no puede ser sanmarquina. A ver, entonces, alternativa. ¿Defiende la raza indígena? Puede ser, ¿sí o no? ¿Es un discurso antipositivista? ¿Está en contra de la ciencia? No se muestra esa idea. ¿Rechaza la filosofía latinoamericana? No hay filosofía latinoamericana para rechazarla. La respuesta es avión, ¿no? Avión. Claro, claro que sí. No lo dudes, es avión. Ya, sigue, rápido. Ahorita ya se están retirando, ya algunos se están retirando, ya se van a su almorzar, ya se cansaron, ¿no? Profe, ya me cansé. Pregunta 12. Filósofo peruano que en base a la clasificación de los valores valores propuestos por Max Scheler, propuso una clasificación más detallada. Ya te es un dato. ¿Quién lo hizo? El máximo filósofo peruano, el más conocido, el más querido, el más aplaudido, el filósofo que se enfrentó a todos los filósofos latinoamericanos y le dijo en su cara pelada, en tu cara te lo digo, se lo dijo a todos, que ustedes son unos inauténticos, ustedes ninguno han pensado, solamente han pensado como han pensado. O sea, no eres original, pues eres un copión. Te crees nietzscheano, marxista, te crees kantiano, cuando tú no eres Marx, cuando tú no eres Kant, cuando tú no eres Nietzsche. A ver qué vas a pensar, a ver cuál es tu teoría. Eres un inauténtico. Así es Salazar Bondi, ¿sí o no? Claro, así le ha dicho a todos los filósofos. Y los filósofos dijo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué cosa? Yo soy de Nietzsche, pero yo soy nietzscheano. Conozco Nietzsche plenamente. A ver, ¿quién me pregunta sobre Nietzsche? Yo lo aplasto, sé sobre Nietzsche. Sí, pero ¿qué cosas has producido tú? A ver, tu idea. Nietzsche es buenazo porque ha producido ideas. ¿Y tú qué ideas has propuesto? A ver, ¿dónde está tu obra? Tu teoría, ¿dónde está? Habla. No hay. Entonces Salzar-Boni lo golpeó a toditos. Pues. Y todavía en un encuentro internacional de filosofía que se dio en Brasil. ¿Ah?
a todos los mejores filósofos reunidos en un congreso internacional, fue un congreso internacional de filosofía que se llevó a cabo en Brasil, los dijo así, y todos lo querían matar a Salazar Bondi. Quien defendió a esos filósofos que no filosofaban originalmente fue Leopoldo Sea, pues, un filósofo mexicano, que le dijo a Salazar Bondi, te equivocas, porque sí hay filosofía. Pero por supuesto no lo dijo así con palabras, porque la cuestión tampoco, la discusión es así con palabritas, sino son con obras. Porque Augusto Salazar Bondi presentó un ensayo que se convirtió en una obra, en un libro, donde fundamenta por qué dice que en Latinoamérica, en el Perú, la filosofía es inauténtica, copiada, imitativa de la dominación, de la alienación. No lo explica, pues. Entonces Leopoldo Sea, con un librazo, le contesta a Salazar Bondi diciendo que mira, acá te demuestro que ya hay filosofía desde finales del siglo XIX. Pero Salazar Bondi no se queda y le dice lo que pasa, que lo que tú llamas filosofía no es filosofía, es antropología, sociología. No has entendido qué es filosofía. Para que sea filosofía tiene que ser una filosofía como de Platón, como de Aristóteles. ¿Qué cosas has entendido? Le responde y sigue la guerra, ¿no? Guerra, ataque, ¿sí o no? Esa es la guerra académica. Así crece el conocimiento, no solamente en la filosofía, sino también en la ciencia. Pues. Ustedes también tienen que entrar a la guerra. Pregunta 13. Dentro del contexto de la escolástica, el debate sobre la humanidad del indio aconteció como un pretexto para justificar. ¿Cuál fue ese pretexto? Ya lo saben, ¿sí o no? Así es, avión, ¿no es cierto? Avión. Ya para ir terminando. ¿Ya debemos terminar o no? Sí, que ya corresponde porque también tengo que acabar, ¿no? Para almorzar bonito. A ver, 14. 14 es la mínima nota para aprobar los cursos en la maestría. A ver, 14 dice, sobre la problemática de la autenticidad de la filosofía latinoamericana, el pensador Augusto Salazar Bondi presenta una tesis negativa, o sea, él dice que la filosofía, ¿qué cosa es? Y dice que es negativa. Al considerar, porque están discutiendo sobre la problemática de la autenticidad, ¿no? Si es auténtica o no es auténtica la filosofía en Latinoamérica, o sea, es original o no es original. Eso es. Dice, el peruano Augusto Salazar Bondi presenta una tesis negativa al considerar que la filosofía en nuestra América, así se llama pues, su libro, ¿no? Su libro se titula ¿Existe una filosofía de nuestra América? O sea, el título del libro es una pregunta. Repito el título del libro. ¿Existe una filosofía de nuestra América? ¿Te das cuenta? Ese libro de título tiene una pregunta. Da ganas de leerlo, ¿sí o no? A ver qué responde. La respuesta es beso, ¿sí o no? Claro. Salazar Bondi dice que la filosofía en el Perú es una filosofía de la imitación. Por eso que lo detestaría a Mariátegui, porque él es un imitador del marxismo. Es un imitador. ¿Ah? A todo lo marxista lo detesta. Porque está imitando, porque el marxismo, Marx, el apellido Marx no es un apellido peruano, es un apellido alemán. ¿Ve? Profe, ¿y a quién lo valora? A nadie, pues, sino que lo que dice Salazar Bondi es, primero hay que leer a todos los grandes filósofos. Oye, hay que ser un historiador de filosofía. Hay que conocer a Marx, sí. Hay que conocer a Nietzsche, sí. Hay que dominarlos esos filósofos. A Kant, a Hegel, a Platón, a Aristóteles, hay que dominarlos. Y cuando ya lo dominamos, ya conocemos las teorías de ellos, ahora sí, ya hemos enseñado a nuestra mente, a nuestro razonamiento, a discutir las ideas, a discutir. Entonces ahora nos toca producir, ¿qué podemos pensar? Porque tal vez queremos pensar, queremos proponer una nueva idea y no es una nueva, sino que ya un filósofo ya lo ha propuesto. Entonces estaríamos repitiendo.
Y él dice, oye, pero si ya lo he leído, lo que tú dices, eso lo dijo Leibniz hace más de 400 años. ¿Qué? No, ese es mi idea original. Te falta lectura, pues, ¿no? Entonces, primero lee, porque si no vas a pensar que tú estás descubriendo algo. Pero no es, pues por eso ya está, ya se ha criticado, incluso esa idea se ha superado. Entonces, entonces, yo pensaba que esa era mi tesis. No, pues por eso, lee, investiga. ¿Cómo vas a querer proponer si no has terminado tu lectura? ¿Cómo vas a querer ser profesor si no has terminado tu carrera de profesor? Ahí está pues la discusión que hace Salazar Boni, porque Salazar Boni también era profesor de carrera. Él estudió primero educación, después estudió filosofía pura. ¿Ah? Ese es Salazar Boni. Profe, ¿y usted lo conoció? Me dice, creo, no, no te pases, pero no soy tan antiguo ya, te va a caer un cabezazo. ¿Ah? ¿Me estás diciendo que soy viejito? Está bien que tengo 65 años, pero no soy tan viejito ya. Salazar Bondi puede ser de los años 70, 1970. ¿Y cuánto murió? 70, 72, antes que yo naciera, pe, tampoco, ¿qué te pasa? ¿No? A sus discípulos sí los he conocido, pues. Ya viejitos, ya. O sea, sus discípulos se han vuelto profesores de San Marcos. Pues. Ya, lanza la respuesta. Pregunta número 15. 15. Háblame. Los dos grandes problemas de la filosofía en Latinoamérica y el Perú están referidos a las cuestiones. ¿Qué cuestiones? ¿Finalidad y semejanza? No, no es avión. Libertad y desarrollo, de eso no es tanto el problema. Profe, ¿cuáles entonces los problemas? Esto, pues claro, tienes razón, ¿sí o no? A ver, todos díganme la respuesta, a ver, para tener la clase feliz, pues. Ya falta un minuto nada más. ¿Puede escribir la respuesta? ¿Por qué son así? Oye? ¿Por qué no son activos? Son pasivos. Ese es como cuando Luchita se ha enamorado de Luchito y ni siquiera le lanza una mirada. Dice, no, él tiene que mirarme. Yo no, porque va a pensar que soy una chica fácil. Soy después y el Luchito también está bien enamorado. Este es otro medio soncito, no le dice nada, no, mejor no le digo nada porque él es mi amiga, porque de repente, si ella es mi amiga, le digo, vamos a tener la amistad, mejor no. Y cuando ella está más enamorada, los dos están enamorados, soncitos, no se dicen nada, ¿no? Así pues, ¿por qué estamos en un mundo raro? Pierde a su amada. La respuesta es la D, ¿no es cierto? La D de dedito, esa es la respuesta. Ya, muy bien, listo. Profe, dice la clave de la 3. Se quedó en la 3, se quedó dormido, se fue a almorzar seguro, para comiendo esta. Ya. 3 es avión, ya, listo, ese Luchito, tenía que ser un Luchito, siempre no falta un Luchito en el aula. Ya, sí, dime, Andrés, dime, ya acabamos la clase. ¿Qué es un filósofo? ¿Qué es? No digas qué es, pues porque la palabra qué es para referirse a las cosas, ¿no? ¿A quién? ¿Quién es humano, sí o no? ¿A quién se le dice? Pues, ¿a quién se le llama filósofo? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues, ¿qué es una mesa? ¿Qué es una silla? André, no te pases, ¿ah? ¿Quién es? ¿Quién es? No, mejor, ¿a quién se le llama filósofo? Filósofo se le llama a dos tipos de personas. Uno, profe Acuña se le puede llamar filósofo, llámalo tú, si tú quieres llamarle filósofo, llámalo, ¿no? Según tu concepción, que sea filósofo. Filósofo es uno, aquel que domina el pensamiento de los filósofos. O sea, conoce a Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás, Descartes, Kant, Hegel, Heidegger, Habermas y así sucesivamente. Es un tipo de filósofo, es como un historiador, conoce la historia de las ideas de los filósofos. Uno. Dos, filósofo es aquel que propone teorías, teorías nuevas de filosofía, como la hermenéutica de Gadamer, es una nueva teoría.
O el marxismo de Marx y Engels, filósofo, creó una teoría. O si quiere la teoría de las ideas de Platón, ese es filósofo, o sea, ha creado una teoría, una idea, ¿no? Es el filósofo. O sea, hay dos tipos de filósofos. Y el genio del filósofo, el genio, ese es el dios del filósofo, es el que es los dos. El que conoce la historia de las ideas filosóficas y que además ha propuesto una nueva idea. ¿Mm? ¿Y sabes quién es uno de los genios de los filósofos? Hegel, porque ese Hegel sabía toda la historia de la filosofía, hasta su tiempo, hasta el siglo XIX, se lo dominaba todito. Además propuso su famosa dialéctica, ¿Mm? Filosofía de la historia, esas son cosas. Pero bueno, bueno, listo, listo. Ujú. Adrián dice, el hombre es feliz cuando ha alcanzado su felicidad. Muy bien, te felicito. Espero que algún día alcances tu felicidad. Ya se le falta un poquito de arroz a su segundo. Nada más le han servido su guiso, le falta arroz. Bien, listo, muchas gracias. Ahí quedamos, nos vemos. Cuídense bastante, sigan estudiando. Nos vemos. Chao.